última semana, la televisión, la radio, el internet, se ha visto saturado de imágenes y noticias de la guerra que se está llevando entre Israel e Irán. Esto ha conmocionado al mundo de diferentes maneras. En el ámbito económico, las bolsas de valores han sufrido pérdidas por temor a que el aumento en los precios de los combustibles, principalmente el petróleo, traiga una cascada o una devastación en los precios de todos los demás productos en el mercado. En el ámbito geopolítico, se teme que esto vaya a desencadenar una escalada en la cual se vean involucrados otros países que tienen ejércitos más poderosos, armamento de destrucción masiva, entre ellos armas atómicas, y esto pueda desencadenarse pues en una conflagración a nivel mundial. Estos ambientes, tanto el económico como el político, tratan esta situación de guerra de una manera analítica. Ellos van viendo cómo se van comportando todas las cosas para de esa manera ellos sacar sus conclusiones y de esa manera evitar especulaciones, que es lo más correcto que se debería de hacer. Sin embargo, donde se dan muchas especulaciones y se toman las cosas con un sensacionalismo exagerado y además erróneo, es en el ámbito religioso. Las redes sociales, los noticieros cristianos están saturados de falsos maestros y de falsos profetas que publican videos, comentarios, blogs sobre la situación que está sucediendo en estos momentos, pero además tuercen las escrituras para acomodarlas a sus pretensiones sensacionalistas. Algunos de estos comentaristas, supuestamente cristianos, comparten frases engañosas y amarillistas para resaltar por sobre todo los demás. Para darles un ejemplo, tenemos el caso de un pastor y un youtuber sensacionalista llamado Paul Begley, que dijo lo siguiente: Israel atacará a Irán y eso desencadenará la Tercera Guerra Mundial y el regreso de Cristo. Lo afirmó categóricamente. Aun cuando la palabra de Dios dice que nadie sabe el momento, él lo está afirmando categóricamente. Mark Biltz, otro pastor y autor de un libro conocido llamado La profecía de la luna de sangre, dijo también: Dios está usando la amenaza de Irán contra Israel para activar su reloj profético. Prepárense, el arrebatamiento está cerca. Otro también que piensa que Dios tiene que actuar de acuerdo a lo que el hombre hace. Por eso dice que aprovechó para activar su reloj profético. Y Pat Robertson, un televangelista muy conocido, que tiene un programa llamado el Club de los 700, quizá a algunos de ustedes le ha tocado verlo, que por cierto él ya falleció, pero dijo en una ocasión: Dios me mostró que Israel e Irán entrarán en guerra y esto provocará el comienzo del Armagedón. Esto es únicamente una muestra de la cantidad de pastores, de youtubers, de expertos religiosos, supuestos religiosos, que pululan en las redes esparciendo mentiras con el fin de provocar pánico y desorientación entre sus oyentes. Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es por esta razón, hermanos, que la intención del sermón de esta mañana es conocer qué nos dice la Escritura y específicamente qué nos dice el Señor Jesucristo acerca de este tema de la guerra. El saber esto nos librará del miedo y del sensacionalismo
y nos hará vivir confiados en el Rey, en el verdadero Rey de Reyes, que reina sobre todos los reinos y que además reina sobre todos los destinos del mundo. Cristo no nos dejó señales para alimentar el pánico. Cristo nos dejó señales para afirmar nuestra fe. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer Mateo 24, y vamos a leer únicamente del versículo 1 al versículo 6. Mateo 24, 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos hace libres. Te damos gracias porque todas aquellas cosas que suceden sabemos que están en tus manos. Te agradecemos, Señor, porque nos permites tener fe en que todo ocurre de acuerdo a tus benditos propósitos y siempre obran para bien de aquellos que te aman. Pedimos, Señor, que nos des corazones abiertos, mentes abiertas, dispuestos a recibir lo que tienes tú para nosotros, y de esa manera, Señor, librarnos de todas aquellas falsas enseñanzas. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dicen los dos primeros versículos: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El capítulo de Mateo 24 es conocido como el discurso del Monte de los Olivos. Y este es el discurso más extenso de los discursos escatológicos de Jesús. Y con escatológico nos referimos a los discursos de Jesús que tienen que ver con el fin de los tiempos. Podemos ver cómo Mateo ya nos ha hablado en el capítulo 21 acerca de que Jesús entró al templo, purificó el templo y también pronunció juicio contra los líderes religiosos. Ahora Jesús ha visitado el templo y sale de él por última vez. Y este es un acto simbólico que tiene que ver con aquel evento narrado en Ezequiel capítulo 10, que se refiere a cuando Dios o la gloria de Dios abandona el templo. Este es un paralelismo entre el evento de Cristo que abandona el templo por última vez y aquella narración de Ezequiel capítulo 10, donde Dios abandona el templo. La destrucción que Jesús predice del templo no se trata únicamente de la destrucción física del templo, de la destrucción arquitectónica, sino que también hay una destrucción teológica. La destrucción del templo significa que el sistema del antiguo pacto está a punto de ser reemplazado por el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Dice: se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y esto lo hicieron probablemente impresionados por la magnificencia de aquel templo. El templo de Jerusalén que Jesús y los discípulos conocieron
no era el templo original construido por Salomón. Esa era una versión más grande, una versión más esplendorosa, embellecida por el rey Herodes el Grande. Este proyecto que hace el rey Herodes fue una estrategia política porque el rey Herodes no era judío, no era completamente judío. Y lo que quería hacer el rey Herodes era congraciarse con el pueblo judío. Él había sido nombrado rey por las autoridades de Roma por la influencia que tenía su familia con los romanos, pero él no era judío, estaba usurpando el reino de Judá. La construcción del templo, según Juan capítulo 2, versículo 20, duró 46 años. Esto nos habla de cómo la expansión, el embellecimiento del templo llegó de tal manera que algunos lo consideraron como una de las maravillas del mundo antiguo. Se dice que entre otras características, el santuario del templo estaba revestido de oro puro, de tal manera que cuando amanecía, cuando el sol pegaba en el santuario, dice que parecía que se incendiaba el templo. Era de una belleza indescriptible. Juan Calvino dice lo siguiente sobre esto, dice: los discípulos estaban tan cautivados por la magnificencia externa que no podían imaginar su destrucción. Cristo, sin embargo, quiere arrancar sus pensamientos de lo terrenal y dirigirlos a lo eterno. Dice el versículo 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús les dice, ¿veis todo esto?, lo que quiere hacer es confrontar la percepción terrenal que tienen los discípulos respecto del templo con la verdad espiritual que esto significa. Lo que parece glorioso a los ojos de Dios a los ojos de los hombres, es insignificante a los ojos de Dios. Hay una perspectiva terrenal sobre el templo, pero Dios les quiere dar la perspectiva espiritual, que es más gloriosa que lo terrenal. Dice el Señor Jesucristo: de cierto os digo. Esa es una frase muy utilizada por Jesús para enfatizar algo muy solemne que les va a decir y algo que contiene una verdad irrefutable. De cierto os digo. Y en este caso lo que el Señor les va a decir es una declaración profética. Tienen que poner mucha atención, les dice, porque lo que les voy a decir es una verdad que no puede ser refutada. Y el Señor les dice: no quedará piedra sobre piedra. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Imagínense ustedes, hermanos, que un día antes de la destrucción de las Torres Gemelas, aquellas torres que eran el orgullo de los Estados Unidos, alguien le hubiera dicho: el día de mañana esas torres van a estar destruidas. Nadie hubiera creído. Y así pasaba con los discípulos. ¿Cómo era posible que ese templo tan grande, tan ostentoso, tan magnífico, iba a quedar destruido? Era el orgullo del pueblo judío, el templo. Innumerables personas de todos países iban a conocerlo únicamente, no solamente los judíos que tenían que asistir a las fiestas, a las celebraciones de Pentecostés, de los tabernáculos o de la Pascua, sino que varias de todas partes del mundo iban a conocer aquel espléndido templo. Pero el Señor les dijo: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y esta profecía se cumplió literalmente en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, al mando del general Tito, destruyeron el templo. En su libro La guerra de los judíos, el historiador Flavio Josefo narra la escena del incendio del templo de la siguiente manera, y dice: un soldado romano, sin esperar orden, tomado por una inspiración demoníaca,
arrojó una antorcha encendida por una de las ventanas doradas del santuario. Enseguida el fuego se propagó con furia. Tito, el comandante romano, no quería destruir el templo, pero la furia de la batalla, el caos y el odio mutuo entre los judíos provocaron su quema. El templo fue arrastrado hasta sus cimientos. El santuario estaba envuelto en llamas. Todo lo que aún quedaba fue demolido y no quedó nada que testificara la gloria anterior de ese lugar. Se dice que cuando estaba incendiándose el templo, como estaba cubierto de oro, se comenzó a derretir el oro y el oro fue metiéndose entre las piedras, y esto hizo que los soldados romanos destruyeran completamente el templo, tal y como el Señor Jesucristo le había dicho que no quedaría piedra sobre piedra, tal como Él lo dijo, por buscar el oro que se había escondido entre las piedras. Esa profecía estaba plenamente cumplida como el Señor lo había dicho. De hecho, Matthew Henry, el teólogo puritano reformado del siglo XVII, dice así: nuestro Señor predijo la desolación total del templo. Esta profecía se cumplió al pie de la letra, pues el templo fue completamente arrasado. Se dice que los soldados, al ver cómo el oro se había derretido y se había metido entre las piedras por el fuego, separaron cada una para saquear hasta lo último. Esto confirma lo dicho por Jesús, de que no quedaría piedra sobre piedra. Esta profecía también marca el fin del antiguo pacto y el inicio del nuevo templo espiritual que es Cristo y su iglesia. La destrucción del templo mostró que el verdadero acceso a Dios ya no sería a través de un edificio, sino que sería a través del cuerpo de Cristo. En Juan capítulo 2, versículo 18 al 21, después de que Jesús purifica el templo, dice Juan lo siguiente, dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo físico fue sustituido por una realidad mejor, mucho más grandiosa. La iglesia como templo espiritual y el mismo Cristo como nuestro sumo sacerdote y mediador. Esto también señala que el centro del culto ya no estaría en un edificio, sino en el Mesías mismo. Ya no necesitamos nosotros un edificio donde adorar. En Cristo tenemos acceso directamente a Dios. El antiguo pacto quedó fuera cuando inicia el nuevo pacto. Al Señor no le impresiona los templos hechos de oro, no le impresionan todas esas pompas exteriores de los grandes templos cubiertos de oro, o grandes templos con todos los adelantos tecnológicos que puedan hacer. Eso no le impresiona al Señor. Al Señor lo que busca el Señor es corazones dispuestos a Él. Ese es el verdadero templo. Cristo es el verdadero templo. Y nosotros tenemos acceso a Él no con instalaciones maravillosas ni ostentosas. Nosotros vemos cómo en algunas denominaciones se enfocan en hacer templos grandes, en hacer templos de oro, cargados de oro. Eso no le impresiona a Dios, hermanos. Dios busca corazones humillados, corazones entregados. A Dios le gusta la obediencia del corazón del hombre. Nosotros podemos estar impresionados por nuestras estructuras, por las tradiciones, por los programas que hagamos en la iglesia, pero olvidamos que Cristo es el centro de toda iglesia. Cuando lo externo sustituye lo espiritual, lo que nosotros estamos haciendo es edificando sobre arena, no sobre la roca. Dice el versículo 3,
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se encontraban en el monte de los olivos. Estaba el monte de los olivos precisamente frente a Jerusalén. Dice la Escritura que Jesús se sienta, los discípulos se le acercan y le hacen una triple pregunta. El Señor les había hablado acerca del templo únicamente, pero ellos, por el momento que se estaba dando, esa intimidad que tenían con Jesús y que es la que nosotros deberíamos de tener también en momentos a solas con el Señor, ellos le hacen 3 preguntas y le dicen: número 1, ¿cuándo sería la destrucción del templo? Número 2, ¿qué señal habría en su venida? Y número 3, ¿cuándo sería el fin del siglo? O el fin del mundo, el fin de los tiempos. Al igual que en otras ocasiones, los discípulos querían una explicación más profunda. No habían entendido bien ellos de lo que el Señor les había dado y ellos buscaban tener esa intimidad que los apartaba de todas las multitudes que seguían al Señor. Ya había ocurrido en otras ocasiones. Cuando el Señor les narra las parábolas, ellos aparte le preguntaron: Señor, explícanos la parábola. No entendían. Sin embargo, la respuesta a estas 3 preguntas, el Señor se las daría. Pero antes les iba a hacer una prevención. Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Fíjense bien, les dice, esto es un imperativo, es una orden. Miren que nadie los engañe. Significa que deberían de estar en una constante vigilancia. Significa el mirar, cuando les dice a los apóstoles: miren que nadie los engañe, significa que tienen que estar viendo siempre con discernimiento todas las cosas que pasen. Tenemos que aprender nosotros a discernir los espíritus, como dice la Escritura, ver si realmente lo que se está diciendo es verdad a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que ser como los de Berea, no conformarnos con lo que el predicador, el youtuber, el pastor les diga. Vayan a las Escrituras, vayan a ver si lo que se les está diciendo es cierto, que no le estén torciendo. Y sean diligentes en el estudio, porque además hay muchos falsos maestros, lobos rapaces, que tuercen la Escritura de tal manera que convencen a muchos. Por eso el Señor les dice: miren que nadie los engañe. Que nadie los engañe es una advertencia de un engaño potencial, alguien que está a punto de engañar. Es algo real, es algo serio. Esto puede traducirse también como: cuídense que nadie los extravíe, porque eso es utilizado frecuentemente para enseñar falsas teorías, falsas doctrinas. El tono de la frase que el Señor utiliza en el idioma original, en el griego, indica un llamado urgente y constante a estar alertas espiritualmente. Jesús da esa advertencia, porque el mayor peligro en tiempos de crisis no son las guerras, hermanos. El mayor peligro son los engaños. Muchos vendrán con una supuesta autoridad, con una supuesta revelación, haciendo pronósticos sobre el fin de los tiempos. Hoy en día muchos falsos profetas usan los eventos que están ocurriendo, principalmente en el Medio Oriente, para atraer seguidores. Pero lo que están haciendo no están edificando la iglesia, sino lo que están haciendo es sembrando miedo, confusión y una falsa esperanza en las cosas del mundo, no en las cosas de Dios. Son falsas esperanzas en eventos humanos, no en lo que Dios hace.
Hay un televangelista, y cuando digo televangelista son aquellos que tienen programas de televisión muy famosos, de mucho dinero, que recolectan mucho dinero y que son mayormente en Estados Unidos hay muchos de esos. Y hay un televangelista llamado John Hagee, que entre otras cosas es el fundador de una organización llamada Cristianos Unidos por Israel. Esta organización se encarga de recabar fondos para ayudar al pueblo de Israel. Este hombre, John Hagee, ha escrito libros también que promueven que el Israel étnico sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Y lo promueve de tal manera que siempre hace ver como que todas las cosas que les hagan a ellos, Dios va a obrar de manera sobrenatural. Lo que hacen este tipo de predicadores es hacer tergiversar las escrituras, desconociendo que el verdadero pueblo de Dios es el pueblo de Cristo. Este televangelista declaró respecto al conflicto de Israel contra Irán y dice así: Irán es la nueva Alemania nazi y su presidente es el nuevo Hitler. Debemos detenerlos y estar del lado de Israel porque este es un mandato del cielo. En un sermón también dirigido a su iglesia, una iglesia que tiene en el estado de Texas, dijo así: la justa ira de Estados Unidos, está mencionando Estados Unidos, debe centrarse en Irán y golpearlos con tanta fuerza que nuestros enemigos volverán a temernos, hacer llover fuego y azufre sobre esas naciones y convertir esto en un ataque aéreo celestial. Está diciendo como que Estados Unidos sería el justiciero de parte de Dios, como si Dios estuviera a expensas de lo que hacen los seres humanos. Estas expresiones son típicas de un falso maestro que interpreta erróneamente la escritura con fines sensacionalistas, y quién sabe con qué otro tipo de fines. John Hagee y muchos como él relacionan la guerra con eventos apocalípticos, olvidando o desconociendo que el género apocalíptico, el género literario con el que está escrito el libro de Apocalipsis, es simbólico y no literal, y que no tiene nada que ver las realidades geopolíticas como esta guerra con los significados espirituales de la escritura. Debemos estar atentos para no escuchar ese tipo de voces que ofrecen únicamente mensajes sensacionalistas. Cristo nos ordena a no dejarnos engañar. Dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando el Señor nos dice, vendrán muchos, significa que va a ser una gran cantidad. Significa que los que van a venir en nombre de Jesús o haciéndose pasar por Él son muchos. Y el verbo vendrán, que viene del futuro de venir, indican que esta profecía se proyecta hacia el futuro, pero que además tiene cumplimiento progresivo y repetitivo. Es decir, va a haber muchos, pero también va a ser constante aquellos que vengan o que se hagan pasar como Mesías. Por eso el Señor dice, vendrán muchos en mi nombre. Y esto significa que vendrán reclamando una autoridad espiritual o una identidad asociada con Jesús. ¿En cuántas religiones, hermanos, o en cuántas denominaciones hay quienes se hacen pasar por Mesías, por representantes de Cristo en la tierra? Eso es lo que hacen en muchas religiones. Alguien que dice, yo vengo de parte de Dios,
Dios me dijo, Dios me habló. Esos están haciendo como si fueran los Mesías, a quienes Dios les ha otorgado esas facultades de recibir un mensaje de parte de Dios, y todo eso es mentira. Porque Dios ya dejó su mensaje plasmado en la Escritura. No hay profecía nueva, no hay mensajes nuevos. Hay algunos que no van a decir yo soy Jesús, pero que actuarán como representantes legítimos de Cristo. Por eso el Señor dice, vendrán unos que dirán, yo soy el Cristo. Literalmente, yo soy el Mesías. Y esta es una frase con la cual aquellos hombres usurpan la autoridad mesiánica. Y lo que están haciendo están autoidentificándose, están cometiendo una blasfemia en contra de Dios. Pero dice la Escritura, dice el Señor Jesucristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán, a muchos desviarán, descarriarán espiritualmente. Y este engaño tiene un contexto religioso porque apunta a una falsa redención. Esto quiere decir que aquellos que usurpan el lugar de Jesucristo, lo que hacen es que están engañando con un evangelio torcido, un evangelio mentiroso. Jesús advierte que la falsificación espiritual aumentará a medida que se acerque el fin. Habrá falsos mesías, habrá falsos cristos, y esta profecía comenzó a cumplirse desde que el Señor Jesucristo la mencionó. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 36 y 37, menciona a Teudas y Judas el Galileo, dos hombres que se hicieron pasar por líderes mesiánicos. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 3, nos prevé de que habrá falsos maestros que engañarán a muchos. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, dice segunda de Pedro, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, en las iglesias donde promueven el evangelio de la prosperidad, la culpa no únicamente es de los pastores, la culpa también es la de los oyentes. Y si las personas, los pastores, están pidiendo a los congregantes dinero por avaricia, los congregantes también están actuando de la misma manera, avariciosa, porque están dando dinero con el fin de obtener más dinero. Es un círculo vicioso. Las personas que les gusta escuchar el evangelio de la prosperidad, lo que están haciendo, lo que tienen realmente en su corazón es la avaricia, porque estos hombres les prometen que van a tener, entre más dan, más recibirán, y eso se convierte en un círculo vicioso. Esta profecía sigue cumpliéndose hoy con movimientos mesiánicos, sectas y predicadores que se presentan como la solución para el mundo. Pero también hay engaño con apariencia cristiana. El peligro no es solo de herejías externas, sino también de distorsiones dentro del cristianismo. Evangelio de la prosperidad, movimientos carismáticos externos, cristianos mesiánicos y figuras que buscan ser adorados y controlar a sus oyentes. Debemos nosotros entonces, hermanos, de estar preparados con el conocimiento puro de la palabra de Dios para saber discernir a los espíritus.
Es increíble cómo tanta gente que tiene mucho tiempo en el Evangelio continúa siendo engañado en esas iglesias. Las iglesias donde se predican sermones humanistas que exaltan al hombre están llenas, porque eso es lo que les gusta escuchar a la gente. La Escritura dice que van a tener comezón de oír, es lo que les gusta, lo que quieren escuchar. No les gusta que sean confrontados con el pecado. No les gusta a la mayoría de las personas y por eso asisten a esa iglesia. Esto que hemos visto hasta ahorita, hermanos, es únicamente un preámbulo para entender el contexto de lo que es el mensaje, de lo que es el mensaje de este sermón. Vamos al versículo 6 para entrar en el centro y la conclusión de este sermón. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La guerra entre Israel e Irán ha provocado, como ya vimos, una cascada de interpretaciones apocalípticas erróneas y sensacionalistas. Ya vimos cómo hay una gran cantidad de personajes en las redes sociales que están transmitiendo miedo a sus oyentes. Están proclamando que el fin ya está aquí, que ya está la Tercera Guerra Mundial, que ya es el Armagedón, que ya es la ira de Dios que viene sobre todo el mundo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice todo lo contrario, nos dice: no os turbéis, aún no es el fin. Y lo que pretendemos con esta predicación es precisamente exponer el error del sensacionalismo profético, pero tenemos que hacerlo por medio de la interpretación bíblica correcta. Oiréis de guerras y rumores de guerras, dice el Señor, pero estas no son señales del fin. Estas son realidades de un mundo caído. El mundo está en pecado. El hombre tiene un corazón malo, dice la Escritura, y es por esto que hay tantas peleas, tantas conflagraciones, tantas guerras. No es porque sea el fin del mundo, es porque así está. Dice Romanos capítulo 8, versículo 22, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esas son consecuencias de un mundo caído, hermanos, no son consecuencias del fin, dice el Señor Jesucristo. Estas guerras y rumores de guerras han venido ocurriendo constantemente después de que Jesús, antes por supuesto, pero después de que Jesús diera esta profecía, han venido ocurriendo constantemente y no se ha terminado, no, el mundo no ha sido el fin de los siglos. En el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, hubo muchas rebeliones, rumores de guerras en Judea, cuando son invadidos por los romanos. Ya transcurrieron 2 guerras mundiales también, y en las 2 se dijo que era el fin de los tiempos y no ocurrió nada. Actualmente, según las estadísticas, hay 56 guerras activas en todo el mundo, 56 conflictos. 9 de estos conflictos son considerados como guerras mayores. Guerras mayores son aquellas en las cuales ocurren más de 1000 muertos cada año. Hay 9 de ellas. Por lo tanto, no podemos interpretar cada conflicto moderno a la luz de Mateo capítulo 24 como señales del fin del mundo. Guerras como la de Israel contra Irán no deberían de interpretarse tampoco, aunque estén ocurriendo en el Medio Oriente, donde según los que promueven estas teorías ocurrirían todas estas catástrofes. No se debe de interpretar tampoco definitivamente como el fin. El Señor Jesucristo
nos preparó para estar atentos a oír todo ese tipo de cosas, ese tipo de conflictos. Pero Él no nos preparó para que nosotros estuviéramos en pánico. Jesús ordena que su pueblo no se deje llevar por la ansiedad ante las guerras. El Señor Jesucristo le dijo, no se turben, no os turbéis. Debemos nosotros evitar caer en el sensacionalismo, porque el sensacionalismo lo que hace es que apela al miedo para controlar, para vender, para llamar la atención. Los predicadores disque proféticos malinterpretan textos como este para alimentar una teología del pánico y desviar al pueblo de la única esperanza que es Cristo. El predicador Martin Lloyd-Jones decía, la profecía no se nos dio para que hagamos cronogramas, es decir, para que hagamos especulaciones sobre lo que va a pasar, sino para que conozcamos más a nuestro Redentor. Es para eso la profecía. Ustedes lean el libro de Apocalipsis y a la luz de una sana interpretación, y nos vamos a dar cuenta de que todo el libro de Apocalipsis nos habla del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. No es un libro fantasioso como dicen los dispensacionalistas. No es un libro que debe de verse de manera literal. Es un libro escrito apocalípticamente, y debe de interpretarse de esa manera, no literalmente. Dice el Señor Jesucristo, es necesario que todo esto acontezca. Y esto, hermanos, lo que nos dice es que todo lo que sucede es el cumplimiento de los decretos soberanos de Dios. No hay guerra, no hay conflicto que escape al plan perfecto de Dios. Ni Israel ni Irán están fuera del dominio de Dios. Dios no reacciona a los eventos humanos para poder entonces Él reaccionar. Dios ordena los eventos humanos para sus fines. Las guerras, las pestes, los terremotos son parte de un mundo caído. Pero aún así todo está dentro del control de Dios. Termina el Señor Jesucristo en este versículo diciendo, pero aún no es el fin. Jesús pone un freno profético. Pone un freno a todo intento por concluir que el fin ha llegado. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Siempre. Poner un freno ante tantas falsas profecías y todo aquello que se dice con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No es el fin. Aún no es el fin. En lugar de pánico, el Señor Jesucristo nos llama a tener discernimiento, a tener paciencia y a ser perseverantes en la obra de Él. Cada vez que escuche usted a alguien decir, este conflicto ya es el apocalipsis, respóndale usted con las palabras del Señor, aún no es el fin. Por todo lo contrario, este es un tiempo de evangelismo, no de especulación. Es un tiempo de esperanza, no es un tiempo de miedo. No hay guerra que Dios no haya anticipado. No hay nación fuera del control de Dios. Ni Israel, ni Irán, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos. Todos están bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente Él va a determinar cuándo es el fin. La esperanza cristiana, hermanos, no está en predecir el fin, sino en confiar en aquel que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo.
no caigamos en especulaciones, no caigamos en sensacionalismos, hermano. Que nuestra fe siempre esté puesta en Cristo. Él es nuestra confianza. Y aún si decidiera que fuera el fin, hermanos, para nosotros debería de ser un gozo, porque nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesús, ven pronto, Señor Jesús. Estamos esperando nosotros una vida plena, una vida grandiosa, no esta vida que estamos viviendo aquí. Y hay que estar orando por aquellas personas que no conocen de Cristo, porque ellos sí no tienen ninguna esperanza. Para ellos la vida es esta, pero ¿qué les esperan después en aquella vida? Vamos a estar entonces, hermanos, pidiendo para que no caigamos en el engaño, no caigamos en el temor y sepamos que todo está bajo el control de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Vamos a orar.